Principios eléctricos, corriente y voltaje, terminología y unidades, conductores y aisladores, corriente alterna, corriente continua. 1. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide la corriente eléctrica? Respuesta, amperio. 2. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide la potencia eléctrica? Respuesta, vatio. 3. ¿Cómo se llama al flujo de electrones en un circuito eléctrico? Respuesta, corriente. 4. ¿Cuáles son las unidades de resistencia eléctrica? Respuesta, ohmios. 5. ¿Cuál es el término eléctrico para la fuerza que causa el flujo de electrones? Respuesta, voltaje. 6. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? Respuesta, hercio. 7. ¿Por qué los metales son normalmente buenos conductores de la electricidad? Respuesta, tienen muchos electrones libres. 8. ¿Cuál de los siguientes es un buen aislante eléctrico? Respuesta, vidrio. 9. ¿Cuál de los siguientes describe la corriente alterna? Respuesta, corriente que alterna entre las direcciones positiva y negativa. 10. ¿Qué término describe la velocidad, rate, a la que se usa la energía eléctrica? Respuesta, potencia. 11. ¿A qué tipo de flujo de corriente se opone la resistencia? Respuestas, A. Corriente continua, direct current. B. Corriente alterna, alternating current. C. Corriente de RF. 12. ¿Qué describe el número de veces por segundo que una corriente alterna hace un ciclo completo? Respuesta, frecuencia. 1. ¿Cuántos miliamperios son 1.5 amperios? Respuesta, 1500 miliamperios. 2. ¿Cuál es igual a 1.500.000 hercios? Respuesta, 1500 kilohercios. 3. ¿Cuál es igual a 1 kilovoltio? Respuesta, 1000 voltios. 4. ¿Cuál es igual a 1 microvoltio? Respuesta, 1/1000ª parte de 1 voltio. 5. ¿Cuál es igual a 500 milivatios? Respuesta, 0.5 vatios. 6. ¿Cuál es igual a 3000 miliamperios? Respuesta, 3 amperios. 7. ¿Cuál es igual a 3.525 megahercios? Respuesta, 3525 kilohercios. 8. ¿Cuál es igual a 1.000.000 picofaradios? Respuesta, 1 microfaradio. 9. ¿Qué valor en decibelios representa más adecuadamente un aumento de potencia de 5 vatios a 10 vatios? Respuesta, 3 decibelios. 10. ¿Qué valor en decibelios representa más adecuadamente una disminución de potencia de 12 vatios a 3 vatios? Respuesta, menos 6 decibelios. 11. ¿Qué valor en decibelios representa un aumento de potencia de 20 vatios a 200 vatios? Respuesta, 10 decibelios. 12. ¿Cuál es igual a 28.400 kilohercios? Respuesta, 28.400 megahercios. 13. ¿Cuál es igual a 2.425 megahercios? Respuesta, 2.425 gigahercios. 1. ¿Cómo describir la propiedad de almacenar energía en un campo eléctrico? Respuesta, capacidad. 2. ¿Cuál es la unidad de capacidad? Respuesta, el faradio. 3. ¿Cómo describir la propiedad de almacenar energía en un campo magnético? Respuesta, inductancia. 4. ¿Cuál es la unidad de inductancia? Respuesta, el henrio. 5. ¿Cuál es la unidad de impedancia? Respuesta, el ohmio. 6. ¿Qué significa la abreviatura RF? Respuesta, señales de radiofrecuencia de todo tipo. 7. ¿Cuál es la abreviatura de megahercio? Respuesta, MHz. 8. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la potencia eléctrica, P, en un circuito de 200 DC? Respuesta, P es igual a I por E. 9. ¿Cuánta energía se proporciona por un voltaje de 13.8 voltios corriente continua, DC, y una corriente de 10 amperios? Respuesta, 138 vatios. 10. ¿Cuánta energía se proporciona por un voltaje de 12 voltios corriente continua, DC, y una corriente de 2.5 amperios? Respuesta, 30 vatios. 11. ¿Cuánta corriente es necesaria para proporcionar 120 vatios a un voltaje de 12 voltios corriente continua, DC? Respuesta, 10 amperios. 12. ¿Qué es la impedancia? Respuesta, la oposición al flujo de corriente alterna. 13. ¿Cuál es la abreviatura de kilohercio? Respuesta, KHZ. 1. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la corriente en un circuito? Respuesta, I es igual a E entre R. 2. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el voltaje en un circuito? Respuesta, E es igual a I por R. 3. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la resistencia en un circuito? Respuesta, R es igual a E entre I. 4. ¿Cuál es la resistencia de un circuito en el que fluye una corriente de 3 amperios cuando está conectado a 90 voltios? Respuesta, 30 ohmios.
5. ¿Cuál es la resistencia de un circuito en el que al aplicar una tensión de 12 voltios fluye una corriente de 1.5 amperios? Respuesta, 8 ohmios. 6. ¿Cuál es la resistencia de un circuito que consume 4 amperios de una fuente de 12 voltios? Respuesta, 3 ohmios. 7. ¿Cuál es la corriente en un circuito con un voltaje aplicado de 120 voltios y una resistencia de 80 ohmios? Respuesta, 1.5 amperios. 8. ¿Cuál es la corriente a través de una resistencia de 100 ohmios conectada a 200 voltios? Respuesta, 2 amperios. 9. ¿Cuál es la corriente a través de una resistencia de 24 ohmios conectada a 240 voltios? Respuesta, 10 amperios. 10. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 2 ohmios si una corriente de 0.5 amperios fluye a través de ella? Respuesta, 1 voltio. 11. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 10 ohmios si una corriente de 1 amperio fluye a través de ella? Respuesta, 10 voltios. 12. ¿Cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia de 10 ohmios si una corriente de 2 amperios fluye a través de ella? Respuesta, 20 voltios. 13. ¿En qué tipo de circuito es igual la corriente continua, DC, a través de todos los componentes? Respuesta, serie. 14. ¿En qué tipo de circuito el voltaje es el mismo a través de todos los componentes? Respuesta, paralelo.